A raíz de la crisis del coronavirus nos hemos dado cuenta de que esa afirmación tan reiterada y repetida de que nuestro sistema sanitario era el mejor del mundo, pues era absolutamente falsa. Y no por la calidad de los médicos, por la falta de calidad de los médicos, que en general sí que tienen un nivel de competencia muy elevado, sino por la total falta de medios materiales y personales. Esto es algo que muchas personas con cáncer, con enfermedades crónicas, ya sabían. Las listas de espera que les obligan a recibir el tratamiento en 4 meses, 5 meses, 6 meses, cuando para tener unas posibilidades de curación, digamos, óptimas, pues tenían que recibirlo en un mes. O las personas que han tenido la mala suerte de enfermar de gripe y tener unas complicaciones que les obliguen a ser ingresadas en el mes de enero y verse pues con una cama tirados en un pasillo 48 horas o más. Nuestro sistema sanitario, por falta de inversión pública, y esta es una situación endémica que se lleva repitiendo desde hace lustros, es raquítico. Faltan médicos, faltan camas. Los países de nuestro entorno tienen 3, 4 veces más camas de UCI por cada 1000 habitantes. Y esta es una situación que por la epidemia del coronavirus pues, ha provocado que miles de personas que podían haber sido salvadas hayan muerto por no tener acceso a un respirador. Sobre todo personas mayores que conforme a los protocolos que se establecían en los hospitales no podían ser atendidas porque tenían menos posibilidades de supervivencia y solo había respiradores para unos pocos. En este tipo de situaciones es cuando el ciudadano medio se da cuenta de su vulnerabilidad y de la, digamos, terrible injusticia, una de las injusticias más dolorosas, más sangrantes, más inhumanas, que implica pues que tus necesidades más básicas, más elementales, como ser curado, no sean satisfechas porque no hay medios materiales. Mientras que una persona que tiene una capacidad económica elevada, en la mayoría de los casos porque ha heredado el dinero de su familia, pues puede recibir una atención idónea. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de que la política, o cuando deberíamos darnos cuenta, de que la política no tiene por objeto, o no debería tener por objeto, hablar de religiones, patrias, toros, fútbol, tradiciones, sino hablar de las cosas de comer. Es decir, hablar de educación, sanidad, servicios públicos, protección a las personas que estén en una situación de vulnerabilidad, que en un momento de nuestra vida podemos acabar siendo todos. Es decir, hablar de cómo se invierten los recursos públicos para garantizar la dignidad de todo el mundo. Los trileros, los estafadores políticos, que lo que pretenden es aprovechar las instituciones para forrarse y para beneficiar a las grandes empresas, a los grandes bancos que financian sus campañas, que les dan sobres, etcétera, no quieren que se hable de estas cosas. Es decir, no quieren que se hable de que España tiene un sistema tributario de los más injustos de Europa, en el sentido de que los ricos son de los que menos pagan. Estamos al nivel de los países de la antigua Unión Soviética a ese respecto. Es un capitalismo salvaje, donde las grandes empresas tienen una presión fiscal nimia, al igual que las grandes rentas. No quieren que se hable de que el fraude fiscal está desatado y que eso se debe a que no se invierten inspectores de Hacienda porque no se quiere invertir. Es decir, porque un inspector de Hacienda se paga solo el sueldo. Tú lo sueltas por la calle y te trae al final del día más dinero que el que cuesta pagarle su sueldo. No quieren que se hable pues, del Estatuto de los Trabajadores, del derecho laboral tan sumamente injusto y poco protector para el trabajador que tenemos, y por eso se ponen a hablar pues, de los malvados catalanes, de que en el ayuntamiento de un pueblo perdido del País Vasco han quitado la bandera española, de los moros que vienen a robarnos y a violar a nuestras mujeres, de las santas tradiciones que se están perdiendo, de la España esencialmente católica que está viéndose pervertida por los socialcomunistas, ateos, es decir, de la tribu. Las sociedades tribales son sociedades incapaces de diferenciar entre lo que es el ámbito privado, lo que debe ser el ámbito privado de la vida de cada sujeto y lo que es el ámbito público. Las sociedades tribales se fundamentan en el odio
y la adoración irracional de determinadas cosas, que normalmente, de determinados valores, tradiciones, ritos, que normalmente sus líderes consagran para que les sean útiles políticamente. Es decir, en España, la Iglesia Católica de los años 30, cuando los obreros, los campesinos, no llegaban a fin de mes y vivían en unas condiciones terribles, se ve en la película de los Santos Inocentes, que salió ayer en la 2, les pedían resignación. Traga, sométete, haz lo que te mande tu jefe, haz lo que te mande el patrón, porque así llegarás al cielo. Aunque en esta vida estés absolutamente hundido en la miseria mientras nosotros y tu patrón comemos caviar. En otras religiones, en otras culturas, las religiones también se han usado con esos fines, es decir, para lavar el cerebro al pueblo y para que hagan lo que sus líderes quieren que hagan. El Valhalla de los vikingos. Aquel que luche por su conde o por su rey hasta la muerte, llegará al Valhalla, que es un paraíso donde le recibirán, pues, en fin, las valquirias, donde estará con Odín, bebiendo con él, junto con los mayores héroes de nuestra historia. Ese tipo de milongas, digamos que se han utilizado reiteradamente en muchas culturas con la finalidad de que la gente hiciera lo que sus líderes querían que hiciera. Como sus líderes no podían, bueno, no querían darles en esta vida lo que merecían, una vida digna, oportunidades, les ofrecían un futuro en un mundo ideal más allá de la vida, en el que se verían resarcidos por todo aquello. Pues como digo, las sociedades tribales se basan precisamente en eso. No respetan la diversidad, no asumen la obviedad de que cada cual debe tener la religión que considere oportuna, siempre que no viole los derechos humanos, defender las tradiciones que considere, tener el tipo de vida que quiera, si quiere ser virgen hasta el matrimonio, serlo, si quiere acostarse con 20 personas a la semana, hacerlo. Porque el ámbito privado, el ámbito personal de la persona es algo que solamente le concierne a ella. Y no es misión del Estado defender una determinada moral, unas determinadas tradiciones, fomentar una determinada cultura, porque no hay nada más estúpido que decir, esto es bueno porque siempre se ha hecho así, esto es bueno porque es tradicional. Si pensáramos así, todavía estaríamos con los gladiadores y con los esclavos en Roma, no habríamos evolucionado nada porque como aquello llevaba existiendo desde hacía siglos, no podía cambiarse. Pues como digo, las sociedades tribales se basan, por una parte, en intentar consagrar un código de costumbres, tradiciones, principios morales que afectan a la vida privada, religión, y consagrarlo como algo que debe imponerse o que debe caracterizar a todo buen miembro de la tribu, a todo buen español, a todo buen norteamericano. Y a la vez se fomenta el odio hacia aquellos que no comparten esas tradiciones, esos valores morales, que no tienen el mismo color de piel, que no hablan el mismo idioma, etcétera, etcétera. Así es como se consigue que el vulgo, que la plebe, no se dé cuenta de que le están robando, de que le están explotando, porque está demasiado entretenido odiando a los que son igualmente explotados que ellos, a los que son igualmente oprimidos, pero que tienen una cultura distinta, que tienen una forma de pensar distinta. Hay una cosa muy graciosa, y es que yo siempre digo que Vox es el partido español que más se parece a aquello que dicen odiar. Es decir, no hay un partido español que sea más restrictivo con los derechos de las personas homosexuales, que sea más, digamos, defensor de que principios religiosos que deberían ser privados estén vigentes en la vida pública que Vox. Y ese tradicionalismo, que es un nacionalcatolicismo en el fondo, está tremendamente vinculado con lo que es el fundamentalismo islámico. Los fundamentalistas islámicos parten de lo mismo, son tribales. No hablo de una persona que sea musulmana, sea moderada, que sea abierta, que respete a los demás. Hablo del fundamentalismo. Son iguales. Los fundamentalistas islámicos son igualmente tribales. Es decir, el Corán dice lo que dice y el Corán dice que la homosexualidad es pecado, el Corán dice que la mujer debe obedecer a su marido, el Corán dice que la religión debe estar muy presente en la vida pública y eso tiene que ser así. Y Vox es el partido que más se parece a nivel estatal a eso. El partido que más reivindica
la moralina tardofranquista, la presencia de la defensa de la religión para intentar metérnosla por las narices a los demás y, pues, como digo, mantras absolutamente repugnantes, pero que en su caso siguen vigentes, como el matrimonio homosexual no es matrimonio porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es decir, algo que es demencial que alguien en el siglo XXI lo siga asumiendo, porque el matrimonio obviamente es una institución que lo que busca es consagrar la unión de dos personas adultas, racionales, capaces, que se han dado cuenta de que se aman, se han dado cuenta de que quieren tener un vínculo afectivo sexual de cara al futuro, a largo plazo, porque les hace felices, porque encuentran la plenitud ahí, y da igual el sexo que tengan, porque pueden ser igualmente felices y pueden tener una vida igualmente plena. Y esa es la clave del matrimonio, no procrear o no hacer lo que diga un libro sagrado. Pues como digo, Vox, que es el máximo exponente del tribalismo en nuestro país, al igual que el PP, pero Vox todavía más si cabe, tiene eso en común con los fundamentalistas islámicos. Luego, siempre es un partido que esgrime el mantra de ETA como nadie. Pues Vox es el partido que más se parece a la Herri Batasuna de los años 80 de todo el arco político español. Es decir, en el sentido de que cuando se hacen manifestaciones o concentraciones o actos institucionales para condenar la violencia contra las mujeres, ellos se salen, se niegan a suscribir los comunicados, exactamente igual que hacía HB. Son un partido una buena parte de cuyos integrantes, incluso dirigentes locales, han sido condenados por delitos de odio o por agresiones. Es un partido cuyos simpatizantes incluso algún cargo, han atacado por razón de género, por razón de ideología, con violencia física, han dado palizas a personas en distintos puntos del país. O sea que es el partido que más se parece a la vieja Batasuna, totalitario, tan totalitario que no puede formar parte de consensos elementales como condenar un asesinato de un determinado tipo, la violencia de género. Ellos dicen que la violencia de género no existe, que eso es digamos, exactamente igual que ETA decía, que Batasuna decía que bueno, que ETA tenía sus motivaciones políticas y que condenar no servía para nada y equiparaban a víctimas y verdugos exactamente igual. El tribalismo siempre es malo. Es decir, el tribalismo siempre es malo porque por una parte niega la libertad individual del sujeto, en el sentido de que él intenta imponer un conjunto de tradiciones, normas morales que se meten en su vida privada y no deberían hacerlo. El tribalismo es irracional porque no tiene sentido decir esto es bueno o esto es malo porque forma parte de mi cultura. Mi cultura, como todas las culturas, tiene cosas válidas, cosas que pueden mejorar y que hay que cambiarlas y que por el hecho de que sea mi cultura no son menos dignas de ser cambiadas y cosas que corresponden al gusto de cada cual. Es decir, es ridículo. Es decir, es que como eres español te tiene que gustar la romería, los toros, el fútbol. ¿Por qué? Cada persona tiene unos gustos. Y claro, como digo, el tribalismo se utiliza, por una parte, para que la gente esté entretenida odiando al supuesto enemigo exterior que va a destruir esas tradiciones y esa cultura que son la esencia del país, y por otra parte, para que los máximos defensores del tribalismo, los gurús del tribalismo, consigan los votos de la gente a la que luego le van a esquilmar. Es decir, esa imagen tan ridícula y tan populista, en el peor sentido de la palabra, del político de derechas que come todos los días con el obispo y con el gran empresario de la ciudad, que se va a una romería y le da la mano a cuatro que él considera muertos de hambre y se hace la foto con ellos. Y dice, ¿veis qué maravillosa es nuestra patrona? ¡Viva la Virgen del tal! Y luego se vuelve. O que va a un partido de fútbol y se hace la foto con la bufanda del equipo. O que va a una corrida de toros y saluda a toda la gente que va allí. Es decir, todos esos, o que participa en una concentración porque ha habido un acto de delincuencia de un marroquí y dice, los marroquíes vienen a destruir nuestra cultura, a robarnos, a violar a nuestras mujeres y nosotros somos los que vamos a protegeros de esa amenaza. Luego ese tío, cuando llega el momento de votar a favor del ingreso mínimo vital, se abstiene. Se abstiene porque piensa que estratégicamente votar en contra le va a venir mal, que si no votaría en contra.
O cuando llega el momento de hablar de modificar el estatuto de los trabajadores para dar derechos laborales a la gente que ahora mismo no tiene, vota en contra. O cuando llega el momento de aprobar una batería de impuestos mayor para los más ricos, vota en contra. La pregunta es, ¿ese tío está con el pueblo? Obviamente no. Es decir, quien está conmigo es quien lucha por mis derechos, quien mejora la legislación para que yo pueda gozar de derechos sociales, de un estatus laboral mejor que el que tengo y que no me exploten laboralmente y que me den un salario digno y que si enfermo o estoy en el paro pueda tener una vida digna hasta que me pueda recuperar y pueda volver a trabajar y que no haya ningún ciudadano que, como pasa hoy, sea un albañil de 50 años que lo despiden, se le acaba el paro y no tiene para comer porque se le acabó la prestación. Es decir, quien está conmigo no es el que dice a mí me gustan las mismas cosas que a ti y sigo las mismas tradiciones que tú, pero luego voto en contra de que tengas una existencia medianamente digna y de que puedas comer y defiendo los intereses de los que te están explotando. Es decir, quien está conmigo es el que dice, oye, independientemente de lo que te guste a ti te puede gustar ir a la ópera, a mí me puede gustar ir al teatro, a ti te puede gustar ir a la montaña, a mí me puede gustar ir a la playa. Tú puedes tener una relación abierta y acostarte con tu esposa y con otras personas que los dos apostáis y yo soy más tradicional y considero pues que la monogamia es sagrada. Eso da igual, son opciones personales. Lo que importa es que yo te reconozco como sujeto de derechos, como sujeto de una dignidad que te da tu condición de ser humano, y partiendo de esa dignidad voy a trabajar para que el Estado garantice la protección a ese estatus que tú tienes como ser humano y que nadie te puede quitar. Y luego, a ti te gustarán unas tradiciones, a mí otras, yo tendré un color de piel, tú otro. Es que es irrelevante. Es decir, y es una cosa que la podemos ver a nivel de relaciones humanas. Es decir, si yo me voy con un tío todos los días, pues a los dos nos gusta mucho el baloncesto y nos vamos al baloncesto. Y el tío me dice, oye, ¿me puedes prestar dinero? Se lo presto. Y luego no me lo devuelve y sé que está forrado y me ha estafado. Por mucho que todos los días me haya estado dando la píldora de somos los mayores forofos del baloncesto, ese tío no es mi amigo. Si por el contrario otra persona que tiene una forma de ser totalmente distinta de la mía me ve en una situación mala y me ayuda, esa persona está conmigo. Es decir, que los trileros, los estafadores de la política, pretenden utilizar todo ese mare magnum de tradiciones, sentimientos identitarios, etcétera, etcétera, para ocultar lo importante. Y lo importante, lo único que importa políticamente, es que en su caso no están con los ciudadanos, que en su caso defienden a los privilegiados, que en su caso no van a establecer un sistema sanitario público que garantice que toda persona que enferme tenga el tratamiento que merece, o un sistema de prestaciones sociales que garantice que nadie pase hambre, o un sistema de protección laboral que garantice que nadie sea explotado. Porque ellos defienden a los explotadores, a los privilegiados, e intentan ocultar esa miseria con el odio hacia Cataluña, con el odio hacia los musulmanes, con el odio hacia aquellos que quieren romper las esencias de la tradición española y defienden la homosexualidad y quieren volver gays a nuestros niños y, en suma, son estafadores. Y esa es la clave. Es decir, esa es la diferencia entre una sociedad tribal formada por individuos que han llegado a tal nivel de estupidez que adoran a su líder, aunque él viva en unas condiciones de opulencia tremendas y ellos están viviendo en casas de barro, porque cuando llega el momento de adorar al ídolo, todos van a adorar al ídolo, o una sociedad abierta, moderna, civilizada, donde todos los ciudadanos somos conscientes de nuestra diversidad, respetamos nuestra diversidad, no juzgamos negativamente a nadie por tener unas costumbres distintas de las nuestras o por tener unas pretensiones territoriales. En el caso, es decir, yo siempre lo digo, es decir, si yo estuviera en un ayuntamiento en el País Vasco, estoy seguro de que votaría muchas más veces con Bildu que con Vox, muchísimas más. Es decir, porque independientemente del pasado que haya tenido Bildu, que bueno, ya han condenado la violencia, etcétera, y cuando llega el momento de votar si los vecinos del municipio van a tener una ayuda de 300 euros para complementar las ayudas estatales, los vecinos que lo están pasando mal, vos va a votar en contra y Bildu va a votar a favor. Y yo no voy a dejar de proteger a esos vecinos
porque Bildu tuviera el pasado que tuviera, que efectivamente yo soy el primero que condena a la HB de los años 80, que fue tremendamente insensible con la violencia y que era un partido totalitario en aquel momento. Pero como digo, no voy a dejar de proteger los derechos de esos vecinos por el tema de que unos supuestos patriotas que dicen que aman mucho al país, pero que no paran de machacar a sus ciudadanos y de negarles los derechos más básicos, no quieran apoyar esa iniciativa y Bildu sí la quiere apoyar. En suma, lo que digo, los ciudadanos maduros y las sociedades abiertas no tienen en cuenta si tú te consideras español o catalán, si tú eres musulmán o cristiano o ateo, tienen en cuenta el respeto a la diversidad, el respeto a las ideas de todo el mundo, siempre y cuando sean acordes con los derechos humanos, y la concepción del Estado como una casa común que todos tenemos que sostener para que garantice los derechos de todo el mundo. El derecho inalienable y sagrado de todo el mundo a ser católico, ateo, protestante, comunista, liberal, lo que considere oportuno, pero ver garantizado su derecho a la educación, su derecho a la sanidad, su derecho a los servicios sociales, a los servicios públicos, sus libertades y su derecho a un ingreso mínimo vital si está en una situación en la que no puede valerse por sí mismo porque no tiene trabajo. Bueno, espero que no os haya aburrido demasiado este vídeo y espero que cada vez nos parezcamos menos a una tribu, pese a que los que nos roban la cartera todos los días quieren que seamos la tribu perfecta. Bueno, hasta luego.